allá, seguimos con la vuelta. Bueno, he cerrado con un punto deslizado en el primero de los puntos y ahora, ¿qué nos vamos a hacer? Aumentar, disminuir, aumentar. Ese es el resumen y vamos a llevarlo a cabo, ¿vale? Vamos con la siguiente de las vueltas, venga. 2 cadenitas. Dos cadenitas. Nos vamos al primero de los puntos, ¿vale? Y no hacemos nada, solo tejerlo. Vamos, no hacemos nada, no, le tejemos. Y en el segundo es que tejemos el aumento, ¿vale? En el segundo vamos a tejer el aumento, ¿vale? Tejemos uno y tejemos el otro. Bien, una cadenita y como tenemos, es una hoja simétrica de un lado igual que del otro, pero en el orden contrario. Entonces, primero aumento, ¿vale? Primero aumentamos, tejemos dos aquí, en este tejemos los dos punticos y en el siguiente, pues solo uno, ¿vale? Os recuerdo, yo en todas las vueltas lo voy a recordar, podemos enganchar el punto siempre ahí, ¿vale? Aunque yo lo estoy haciendo de otra manera, tu elección. Tejemos dos cadenas para irnos a la disminución y la disminución va a ser el primero, ¿vale? Con el segundo. Bien. Y el siguiente lo tejemos, ya nos quedaremos en dos puntitos nada más. Bien. Y el segundo lo tejemos. Y el segundo lo tejemos nada más, ¿vale? Ahí está. Bien, una cadenita, porque estamos dentro de nuestra hojita, y el primero lo tejemos solito, hacemos al contrario, ¿vale? Y el segundo y el tercero, pues irán juntos, ¿vale? Vamos allá. El segundo con el tercero. Ahí está. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Vamos con dos cadenitas al siguiente lugar y ahí vamos a tejer el aumento. Ya nuestro puntito que estaba solito deja de estar solito porque le tejemos un compañerito. Dos puntos en este solito. Uno y sin cadena en medio, ¿vale? Los dos junticos sin más. Ya tendremos tiempo de ponerles luego la cadenita. Bien. Nos vamos con dos cadenas y donde había dos, ahora va a haber tres. Empezamos. El primero lo tejemos nada más. Bien, ya estoy repitiendo, ¿eh? Y el segundo con el aumento. Tejemos con el aumento. Tejemos uno y tejemos el otro. ¿Vale? Una cadenita y ahora ya estamos en el otro lado de la hoja. La cadenita entre medio es la que separa para hacer el dibujo a la inversa. Es decir, aquí tejemos el aumento 1 y 2. ¿Vale? Y el otro, pues solico él. ¿Vale? Vamos ahí. Ay, cuidado. Que no le enganche. Ahí. ¿Vale? Dos cadenitas. Estamos repitiendo, chicas. Viene la disminución. Ya estoy repitiendo. Esto es lo mismo que esto. Entonces aquí me viene la disminución. El primero con el segundo. Bien. Y después el otro solito. Ahí. Bien. Una cadenita y lo mismo. El primero solito. Acordaros, vamos a hacer al revés. Y los dos junticos.
para disminuir esta florcita. Esta hojita. No son flores, son hojitas. ¿Bien? Bien. Venga, pues tejemos toda la vuelta así. Toda la vuelta así y nos encontramos. Y nos quedarán después de eso como 4 vueltas más. 1, 2, 3 y 4. Esta y 4 más. O sea, estamos ya. Esto está ya, ¿eh? Esto está ya. No tenemos. Esta y 4 más. Vamos allá. Vamos con la siguiente de las vueltas. ¿Y qué vamos a hacer en la siguiente de las vueltas? Por decirlo de alguna manera. Juntamos puntos, es decir, disminuciones y aumentos, separados por 2 cadenas. Resumen, ¿vale? Juntamos y separamos. Disminución y aumento. Vamos con ello. Entre medias, 2 cadenas. Vamos con ello. Vamos allá entonces con la siguiente. 1 y 2 cadenas. Empezamos con el primero de los puntos. Lo voy a enganchar ahí. Ahí. Disminución con el siguiente. De 3 pasamos a 2 puntos. ¿Vale? Y uno más. Y uno más. Una cadenita. Uno solito. Y los otros 2 en disminución. ¿Vale? Para cerrar esta hoja ya, para acabarla. La hoja esta es igual que la primera que hemos tejido en cuanto a disminuciones se refiere. Así que 2 cadenitas para ir al siguiente que también estoy disminuyendo, ¿vale? Con lo cual de 2 voy a dejar 1, es decir, tejo los 2 juntos. Vamos ahí a encontrar ese puntito, ahí está. Vamos ahí, tejemos ese puntito. Disminución. Cadenita entre medias. Cadenita siempre en la parte de la hoja, de un lado y a otro, es decir, como el nervio, ¿no?, de la hoja, lo tejemos siempre con una cadena. Y para pasar de un lado a otro, en general, siempre con una y 2 cadenitas. Aquí aumentamos y entre medias ponemos una cadenita porque vamos a montar otra hojita más chiquita, pero vamos a montar otra hojita. Con lo cual, un punto y otro punto, ¿vale? Una cadenita de separación y los otros 2 puntos. Bien, pues ahora vamos ahí. 1 y 2. 2 cadenitas de separación y nos vamos a la siguiente, que es disminución. Vamos ahí. Empezamos un punto, no lo terminamos, nos vamos con el siguiente y lo terminamos juntos. ¿Vale? Y luego el último que lo tejeremos solito. ¿Vale? Ahí tenemos. Una cadena y nos vamos al siguiente. Uno solo, acordaros, es simétrico. Aquí acabamos con uno, pues en el otro lado de la hoja empezamos con uno. Y los otros 2 juntos. Estamos repitiendo, ¿vale? Voy a hacer 2 repeticiones completas que ya la termino. Y ya seguimos solitas hasta terminar la vuelta. Y nos quedarán después de esto 3 vueltitas. ¿Vale? Disminución de nuevo, los 2 juntos para dejar uno de cada lado de la hoja. ¿Vale? Ojito este, ahí está el punto. Ahí, perfecto. Tenemos el punto. La disminución y nos vamos
con una cadenita a la siguiente disminución. Uno y el otro. ¿Vale? Ahí tenemos los dos juntos. 2 cadenitas y aumentamos, como hiciéramos ahí. Lo voy a hacer para terminar lo que os he dicho, 2 repeticiones juntas y ya está. Y después todas las demás, cada uno esas repeticiones. Y os recuerdo otra vez más, podéis enganchar el punto aquí. En lugar de hacer lo que estoy haciendo yo, enganchar el punto atravesado completamente, ¿vale? Que es lo que dice el gráfico. Yo os quiero mostrar cómo queda con este otro acabado, con esta otra manera. Pero, por favor, cada uno que haga lo que le parezca, porque como veis, aquí se complica un poco, pero se complica no porque se complique y sí porque el hilo, al ser cuerda, es quizá un pelín más duro de tratar, ¿vale? Es un pelín, no, es bastante más duro. Es por eso. Pero ahí tenemos la repetición que vamos a hacer en todo nuestro búho, en todo nuestro mandala de nuestro búho, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien. 3 vueltas nos... ¡Ups! Se cayó. 3 vueltas nos quedan. Esto va. Vamos con esa tercera o la -3 que nos queda. 2 cadenas, igual que antes, ¿vale? Nos unimos en un puntito deslizado. Y ahora vamos a unir, vamos a disminuir, ¿vale? El primer punto con el segundo. Primer punto y segundo los tejemos juntos, una cadenita y eso mismo, pero del otro lado. Os voy a contar un poco el resumen que va a ser. Aquí tejemos uno y ahí va el siguiente y ahí va el otro. Echar así, ahí, y lo cerramos juntos. Aquí vamos a seguir disminuyendo, aquí vamos a disminuir, aquí nos mantenemos igual, pero entre medias vamos a sacar un punto a cada lado y eso es lo sencillo que vamos a hacer en esta vuelta. Entonces aquí ya he disminuido, nos quedan 3, acordaros, esta y 2 más. Aquí vamos a disminuir, vamos con 2 cadenas y volvemos a disminuir. En esta ocasión tenemos que tejer, ya la hoja la cerramos, ya no hay cadena entre medias porque solo nos queda un punto y un punto. Pues tejemos este punto, cuidado que voy a sacar ese punto, ¿vale? Con el siguiente, que es este. Bien. Y los tejemos de nuevo juntos. Bien, y ahora, atención, 2 cadenitas, solo 2. ¿Por qué? Porque quiero poner en medio un puntito alto. En medio de las cadenas de la vuelta anterior. 2 cadenitas y aquí los 2 puntos que tenemos, los tejemos. Es decir, ni aumentos ni disminución. Uno y el otro. Los tejemos, ni aumento ni disminución. Una cadenita y volvemos a tejer los 2 siguientes. Estamos en otra flor, en otra hoja. Y aquí volvemos a tejer 1 y volvemos a tejer el 2. ¿Vale? ¿Vale? 1 y 2. 2 cadenitas, atención, y hacemos como aquí, ponemos en el medio un punto alto, 2 cadenitas y vamos allá con las disminuciones. Aquí está el primer punto, ya estoy repitiendo que lo voy a cerrar con el siguiente punto. Cuidado, ahí, con el siguiente punto. Cuidadito que no enganché bien la hebrita. Ahí está. Y tejo los 2 juntos. Una cadenita y lo mismo.
disminuyo hasta quedarme con un puntito en cada lado, es decir, aquí vuelvo a tejer los dos junticos, ¿vale? Y se me ha escapado, así que vuelvo. Bien, los dos juntitos, 2 cadenitas y vuelvo. Aquí ya no me quedan, solo hay uno de cada lado. Pues pongo la hoja, el piquito, el puntito de la hoja, la acabo ya. Tejo el primero de los puntos, no lo cierro, no pongo ni cadena ni nada y hago el siguiente de los puntos. ¿Vale? Y los cierro juntos. Se me ha cerrado la hojita, como aquí se me ha cerrado la hojita, ¿vale? Y ahora vuelvo a poner 2 cadenitas para en el hueco, punto alto, otras 2 cadenitas y tejo los puntos, ¿vale? Sin aumentos y sin nada. Un punto y otro punto, ¿vale? Una cadenita y de nuevo los otros 2 puntos altos. Los otros 2 puntos altos, 1 y 2. Vale. Los otros 2 puntos altos. ¿Vale? Y ahora 2 cadenitas porque vuelvo a poner aquí el punto alto. Y 2 cadenitas. Dos cadenitas para repetir de nuevo esa disminución que estamos haciendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Vale? Esa disminución de esa hoja a la que ya le vamos a dejar solo el puntito, un puntito, o sea que esto es lo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Ok? Venga, vamos allá. Todo el tiempo. Mirar, para terminar ya la vuelta, el último de los motivos, la última de las repeticiones, 2 cadenitas y punto deslizado con el primero de mis puntos, ¿vale? Bien, nos quedan 2 vueltas, 2 vueltas. Ay, no sé. Seguimos, vamos allá, 2 vueltas. Vuelta muy fácil, 2 cadenitas igual y volvemos a disminuir. Esta ya está terminada, aquí ya no hay, con lo que nos olvidamos. En el punto que hemos tejido alto vamos a abrir un montón de puntos altos, igual que aquí, y aquí en el medio lo vamos a disminuir. Es magia, este mandala es magia. Entonces, vamos allá, comenzamos con la vuelta, ¿vale? Empezamos ahí. El primero de los puntos que empiezo pero que no termino, ¿vale? Porque voy a terminar con esta hoja también. Y el siguiente que empiezo pero que no termino porque voy a terminar juntos los dos ahí, ¿vale? Esta hoja ya la tenemos terminadita, ¿vale? Nos vamos con una sola cadena, ¿vale? Y nos vamos directamente al punto alto. La hoja ya hemos dicho que está terminada. Entonces al punto alto. Para tejer y sin ser punto alto de relieve, atención, un punto alto, una cadena, un punto alto. ¿Vale? Una cadena y un punto alto. Es decir, 3 puntos altos sobre el mismo. ¿Bien? ¿Sí? Una cadenita, ¿vale? ¿Ves? Se va a ir, bueno, lo vais a ver enseguida. Una cadenita y ahora estos 2 puntos los tejo juntos. Voy a hacer una disminución, una reducción, iba a decir. Al Pedro Ximénez, una reducción. Ay, madre mía. Bueno, que también es reducir puntos. Vamos a hacer una disminución. Estos 2 puntos los tejemos juntos.
una cadenita y el otro lado de la hojita también lo tejemos juntos, ¿vale? Uno, que no cierro y engancho el siguiente, ¿vale? Tejemos juntos, ¿vale? Con lo cual estoy reduciendo, disminuyendo esta hojita pequeña. Tejemos una sola cadenita para irnos a al siguiente punto alto donde vamos a tejer, perdón, esos 3 puntos altos separados por una cadenita. Uno, cadena, punto alto, cadena, punto alto en el mismo, ¿vale? Y cadenita. ¿Qué nos toca? Disminuir estos dos, ¿vale? Los tejeremos juntos. En todo momento vamos a separar con una cadenita, ¿vale? Entre una cosa y otra, entre los puntos altos, una cadena. Entre las unión, en esta disminución, una cadena, una cadena, una cadena. Excepto, atención, aquí, en esta disminución, es decir, aquí vamos a poner los dos puntos juntos, ¿vale? Porque aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Bueno, pues en lugar de una, aquí vamos a poner dos. Para que tome un poquito de... se vaya un pelín, que es lo que necesitamos. Que se vaya un pelín hacia la izquierda, para que tome formita ahí. Tejemos entonces ahí solo dos cadenitas, ¿vale? Y ya estaríamos repitiendo. Esta fue la primera hoja, ahí está la siguiente. Una cadenita entonces, ¿vale? Este punto, esta hoja ya está terminada. Nos vamos directamente al punto alto y tejemos punto alto, cadena, punto alto, ¿vale? Cadena, punto alto, 3. Cadena, ¿vale? Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y aquí la disminución. Aquí la disminución. Bien. Entonces, pero aquí solo una cadena, ¿cierto? ¿Vale? Tejemos el primero. No lo cerramos. Tejemos el segundo. Y lo cerramos con el primero que acabamos de tejer. Y otra vez, una cadena. Nos vamos con los dos siguientes. Esta hoja es más chiquita. Aquí teníamos 3 puntos, aquí solo llega a tener 2 y ya la estamos disminuyendo. Una fantasía de hojas, diría yo. El siguiente, tenemos 2, los cerramos juntos. Ahí tenemos, ¿vale? Y ahora una cadenita y volvemos a tener un punto alto y tejemos igual. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, ¿sí? Vamos ahí con cuidadito, cadena, ¿vale? ¿Y qué nos pasa? El que ya es uno con otro, es el que el gráfico manda como que esa hojita se vaya un pelín para allá. ¿Cómo lo hacemos? Con 2 cadenitas en lugar de con una. Y tejemos ese punto alto, a ver si soy capaz, ahí está. Tejemos ese punto del uno de los lados de las hojas con el siguiente y con el siguiente de las hojas, con la otra mitad de las hojas, los cerramos juntos y tenemos esa hojita terminada con un poquito más de holgura porque hay 2 cadenas y no una, ¿vale? Es un espectáculo, de verdad. Una cadena y me encuentro con que esta hoja ya está terminada. Tiro, me va a tirar, ¿veis? Al haber tantos puntos de separación desde que yo tejo hasta que yo me voy hasta el punto, hace que esta hoja se incline, por eso esas 2 cadenitas. Esto es una maravilla. ¡Ay, cuidado! Esto es absolutamente fantástico. 1, 2 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos, cadenita. Disminuyo, estoy repitiendo todo el rato ya, así que ya cada uno que teja toda la vuelta en su casa. Y os digo, nos queda una sola vuelta. Ahí lo dejo. Una sola vuelta. Cuidado que se enganche bien todo el punto. Esta y otra.
Y con eso tendremos nuestro mandala con ese búho que es de escándalo absoluto, terminado, ¿vale? Vamos allá entonces. Nos vemos, terminamos la vuelta y nos encontramos. Bien, 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 bien. Vamos allá. Últimas 2 cadenas. Últimas 2 cadenas para punto deslizado en el primero de mis puntos. Atención. Ay, ya sabía que lo estaba haciendo mal. Ahí está. Me queda terminar la mitad, queda la última de las vueltas y me va a llegar, y me va a llegar. Increíble. Estoy en un suspiro y me va a llegar. Taratata. Última de las vueltas. Última de las vueltas. Y quería además terminar con el mismo color porque el otro ya lo he terminado con otro cambiando el color. Entonces la opción era esa, pero yo no quería. Yo no quería terminar con otro color. ¿Vale? Entonces, ahora, básicamente, además es una vuelta súper simple. Sobre cada punto alto vamos a tejer 2 puntos altos y un piquito entre medias. Y aquí, que nos queda por terminar, pues vamos a terminar. ¿Vale? Entonces, me voy a ir con un puntito deslizado porque tengo que subir, ¿vale? Voy a deslizarme por ahí hasta el primero de mis puntos altos, ¿vale? Hasta ahí. Y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas y un piquito, es decir, 3 cadenitas más, primera y tercera en un piquito, es decir, en un puntito deslizado. Y ahora un punto alto sobre el mismo punto de las cadenas, es decir, una V con un piquito, ¿vale? Seguido, otro piquito. Este es el gráfico. Primera y tercera en un puntito deslizado. Si quieres terminar de otra manera, puedes hacerlo. El siguiente punto alto y tejemos un puntito alto, otras 3 cadenas para tejer un piquito, 1, 2 y 3, primera y tercera en un deslizado. Salomé, mamma mía. Otro punto alto en el mismo punto porque son una V, 2 Vs, un piquito entre medias, es decir, 3 cadenas casi todo el tiempo, primera y última en un punto picot, ahí punto deslizado. Me voy al tercer punto alto y tejo de nuevo un punto alto, otro piquito, 1, 2 y 3 cadenitas, primera y tercera unidas en otra vez ese puntito deslizado, ¿vale? Y acabamos con la V, ¿vale? Vamos a ver lo que os digo. Cada 3 puntos altos tiene que tener su V, ¿vale? 3 Vs y entre medias piquitos. Bien. ¿Qué me encuentro? Estos 2 puntos para terminar, pues los tejo. Estos son de relieve, ¿vale? Los otros son todos puntos altos, pero aquí termino con mi relieve, el primero y el segundo. No hay cadena entre media, estoy terminando, ¿vale? Estoy cuidadito ahí. Estoy terminando la última de las hojas, que es más chiquitica, ¿vale? Y seguido me voy al siguiente punto alto y sigo tejiendo de la misma forma. Punto alto, 3, cuidado, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, primera y tercera en deslizado, punto alto de nuevo sobre el mismo para tejer esa V de la que estamos hablando todo el rato, ¿vale?
un piquito entre medias, primera y tercera, ¿vale? Y quito y me voy al siguiente punto alto, me voy al siguiente punto alto, otro piquito, primera y tercera, ¿vale? Tengo que ir tejiendo sobre cada punto alto de la vuelta anterior una V con piquito en medio, con el punto picot entre medias, en medio de esa V. Y entre una V y otra también un punto picot, ¿vale? Un puntito deslizado. ¿Ves? Ahí tengo una y dos. Me queda sobre la tercera. Pues punto alto, el piquito, una, dos y tres, primera y tercera en punto deslizado, termino la V, ¿vale? Y aquí, uy, cuidado. Y aquí ya me encuentro con que esta hoja ya ha terminado. Bueno, pues me voy tan solo con una cadena al siguiente bloque, ¿vale? O tejo y cierro la hoja, o entre cada bloque de puntos altos, de uno a otro me voy o cerrando la hojita o con una cadena para irme al siguiente, porque ya la hoja ha terminado, ¿vale? Así de sencilla va a ser esta vuelta. Hay muchos piquitos, es un rollo, pero así de sencilla va a ser. Sobre la hoja que termino sin cadena y sin nada, sencillamente cerramos los puntos, y si ya he cerrado la hoja, de un bloque al siguiente me voy solo con una cadenita para que se vaya abriendo, ¿vale? Pues así de sencilla va a ser esta vuelta. La tejemos con nuestro ganchillo, con nuestro crochet, ¿eh? Vamos a ir poniendo ahí un montón de ellos, de piquitos, y adelante, ¿vale? Siempre adelante, ¿va? Una V, me voy al siguiente, otra V, piquito, así todo el tiempo, ¿va? Venga, nos vamos para adelante, vamos para allá. Toda la vuelta y nos encontramos. Acordaros, o cerramos la hojita o cadenita. Todo lo demás igual. ¿Vale? Venga, vamos allá. Termino mi búho con una cadena para unirme al principio. Punto deslizado. Me ha sobrado hilo. De verdad que no lo había pasado mal, ¿eh? Lo estaba pasando súper mal. Porque no tenía manera de comprar. A ver, podía haber comprado otro hilo. Bien. Ojo, me ha sobrado. Y además que me ha sobrado un montón. ¿Cómo cunde? ¿Cómo cunde? ¡Qué locura! Pero parecía que no. Es más, el otro modelo, tuve que gastar mucho más. Luego os digo exactos los metros que me he gastado, ¿vale? Pero increíble, increíble. Bueno, a lo que voy. Mirar, ahora sí que ya lo he terminado. Me parece que queda muy bien, muy bien. Veréis cuando ya acabe de darle el toquecito. Pero lo que sí os quería contar, si os fijáis, esto, o sea, voy a haceros la referencia, ¿vale? Dentro del búho, o sea, lo que es el búho, mirad que es bastante más chiquito. Y en cambio, y si comparamos desde donde está el primer marco de búho, que está ahí, ¿vale? Que está ahí, sí, más o menos, con las vueltas de las hojitas, estas no están tan alargadas. De hecho, hay mucha diferencia en tamaño de búho. En cambio, las hojas han quedado, no voy a decir igual porque obviamente no están igual, pero en relación con el tamaño del búho, ¿veis? Mirar cómo ocupa el búho, cómo ocupan las hojas, y ahora mirar cómo ocupa el búho, lo voy a quitar para que se vea más, y cómo ocupan las hojas, y aún no está estirado.
Esa es la primera apreciación que yo quiero que os deis cuenta. Cuando nosotros tejemos el punto alto de relieve desde la cabeza, el punto alto de relieve se va a quedar mucho más estirado, mucho más estirado. Y entonces tú decides si te gusta más o menos. A mí personalmente en esta ocasión me gusta más aquí, pero ha sido terrible tejer con este hilo que no os voy a recomendar. Afortunadamente he tejido otro y vamos a poder hablar de las comparaciones de tejidos, ¿vale? Pero en este momento, ahora en concreto, quiero hablaros de eso, de cómo se puede tejer, cómo agarramos el punto, ¿vale? Según dónde lo tejemos, ¿vale? Según cómo lo enganchemos, la diferencia de texturas que tenemos. De hecho, mirar, aquí está en la cabeza del punto, aquí está en clásico. Entonces, bueno, ahí os dejo esa reflexión para que veáis la diferencia, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos llegado al final del tejido de este búho. Ahora viene una... Al margen de pedirte la suscripción, que por supuesto, por favor, te pido que te suscribas a mi canal y me sigas en el resto de redes, también te quería contar, y ahora va, un pequeño resumen de las veces que lo he tejido, con qué hilos lo he tejido, cuál ha sido mi intención y, bueno, pues un poco los pequeños cambios que he podido hacer de esta maravilla de gráfico, que vuelvo a dar las gracias públicamente a quien lo haya hecho, quien se lo haya inventado y a quien lo haya publicado de forma gratuita en las redes. O sea, chapo y muchas gracias. Os lo voy a contar a continuación y luego os voy a contar también que a partir de ahora voy a empezar a hacer algunos patrones o algunos trabajos y algunos vídeos que van a ser de pago. Entonces os invito a que lo veáis y si os gusta que lo tejáis, porque así pues también es una manera de ayudarme. Este es el primero que está sacado, que está ya en las redes para que lo podáis tejer. Es un espejo, pero no he querido ponerlo para que no se viera al otro lado. O también puede ser un reloj, o también puede ser un centro de mesa, o puede ser infinidad de cosas. En el blog lo tenéis y os explico todo el paso a paso, con qué lo he tejido, cómo lo he tejido y todo. Es espectacular porque parece macramé, aunque no lo es ganchillo y es muy fácil de tejer porque son 7 vueltas, complicadas, pero 7 vueltas, ¿vale? Pues dicho todo eso, vamos a ver el pequeño resumen y con eso habremos terminado el tejido de este mandala. Chao, nos vemos en el próximo. Bien, tenemos el búho terminado, o tenemos distintos búhos terminados. Lo que voy a hacer ahora es un pequeño resumen de cómo lo he tejido, con qué aguja, con qué hilo y con qué todo. Para que veáis, porque lo que quiero transmitiros es que da igual con qué lo tejas, ¿vale? Solo va a salir igual. Aquí, 4 milímetros, la aguja 4 milímetros, ¿vale? El ganchillo de 4 milímetros, el búho tejido sueltecito, con un hilo, este en concreto tiene de grosor 2 milímetros, ¿vale? Grosor 2 milímetros, es un hilo de Casasol, lo he tejido con Casasol, y 4 milímetros. Y el búho a mí me mide, ¿vale? Sin estirarlo mucho, 57 centímetros, 60 porque está sin estirar nada, o sea que unos 60 centímetros. Y la puntada del relieve aquí está tal cual dice. Esta está tal cual dice el gráfico. Después, y en el tutorial, yo he hecho modificaciones en este punto, ¿vale? Sobre todo en ese punto. La manera de hacer estos puntitos, los puntos picot, queda diferente si tomamos una hebra o tomamos dos al hacer el punto picot. Podéis probarlo y veis que se queda o más pegadito o más extendido. También es una elección, ¿vale? Aquí se ha metido, no sea ahí. Perfecto. Bien, entonces hay distintas posibilidades. Esto cambiado, ¿vale? Sí, este es un pequeño resumen, sé que bueno. Y luego está la alternativa que a mí más me gusta del punto de relieve. Poder tomar el punto en la cabeza o poder tomar el punto en el cuerpo del punto de la vuelta anterior para hacer el relieve.
Bien. Las demás cosas que voy cambiando o que me parecen, las he ido, por supuesto en el vídeo están, ¿vale? Pero la más relevante es esa. Vais a ver por qué. Y me voy al siguiente de los búhos, que es el del tutorial, ¿vale? Este queda claro, 60 centímetros, tejido con un 4 y un ganchillo, ¿vale? Aquí tenemos el otro. O sea, perdón, algo que quiero destacar antes. ¿Cuánto me mide lo que es el adorno de las hojas que registra, bueno, que lleva el búho en su ¿vale? Me mide, bueno, no voy a considerar el piquito del todo, voy a considerar ahí 14 centímetros, ¿vale? Y tomado el punto de relieve en la parte, en el cuerpo, ¿vale? Lo voy a quitar de aquí, en el cuerpo del punto alto de la vuelta anterior. Y ahora vamos a ver el segundo de los búhos, que es el del tutorial, tejido con cordón, grosor 1 milímetro. Lo vais a ver ahí, grosor 1 milímetro, ¿vale? Tejido con aguja 2 milímetros. El hilo duro, pero solo pretendía que no se me engancharan las hebras y que el tutorial fuera más claro. Creo, no sé si lo habré conseguido, pero eso es lo que pretendía. Si os fijáis, esto está disimulado bastante más. Y el punto, el cuerpo, todas las hojas que adornan nuestro ganchillo están tomadas en la cabeza del punto. Medida de nuestro búho. Me voy a quitar los piquitos. 50 centímetros. Pero, atención, que aquí es donde viene la gracia. El cuerpo, todo lo que rodea a nuestro búho, las hojas que rodean a nuestro búho, miden lo mismo que medían en el de 60. ¿Por qué? Porque al tejer usando la cabeza del punto, se nos alarga muchísimo más el punto. Ahí está la prueba, ¿vale? Entonces, esa es la decisión que debéis tomar, ¿vale? Esto nos mide prácticamente igual en uno que en otro, tejido con un 2 o tejido con un 4. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos tejiendo el punto de relieve en la cabeza del punto, ¿bien? Porque, os digo, el búho en sí, lo que es el búho, la pieza, nos mide 23 centímetros en este caso. Y voy a ponerlo, no, voy a quitarlo con vuestro permiso. Vaya charla os estoy pegando, pero creo que puede ser interesante que lo tengáis, ¿vale? Sobre todo para tener ideas. Y si no, como es al final del vídeo, pues siempre lo podréis quitar, ¿vale? En el cuerpo del búho, para que os hagáis una referencia, mide 28 centímetros. Pero esto nos mide igual. ¿Qué conseguimos al hacer eso? Es que no los puedo poner separados. ¿Qué conseguimos tejiendo sobre la cabeza? Que alarguemos mucho más todo lo que nos rodea el búho. Opciones para todos los gustos. Y os voy a enseñar una tercera opción que yo estoy alucinando con ella y que quiero hacer algo con ella. Solo voy a tejer el búho, lo de dentro, no las hojas, y cambiando el color consigo esto. Entonces podemos enmarcarlo en un mandala o podemos hacer con él mil millones de cosas, como las que yo voy a hacer. Este está tejido con un ganchillo 0,75 milímetros, apenas si lo veo, y con este hilo Katia Cable 5, ¿vale? Que lo sepáis, en dos colores diferentes, pero al sacarle las patitas conseguimos un efecto fantástico, divino y absolutamente maravilloso. Los tengo, como veis, todavía secando, con lo cual no puedo hacer mucho, pero es que necesito terminar este vídeo y por ahí lo vamos a acabar. Bien, pues si con todo esto ya no sacas tus propios criterios para hacerlo como te dé la gana, ya no puedo hacer más. Espero que hayas aprendido y visto distintas posibilidades, que ahora tu imaginación, la imaginación al poder, ya lo sabes, así que vuele como este buguito y podamos tener muchas posibilidades y muchas cosas, o sobre todo también cambié en el pico.
También cambié en el pico sobre el gráfico inicial. En el tutorial está cambiadito, se me había olvidado deciros. Pero bueno, por lo demás está todo más o menos igual. Creo que es una fantasía, creo que se lo debía a todas las coquí crocheteras del mundo que les encantó este gráfico y para algunas resultaba muy complicado tejerlo. Espero a poder ayudar y si es así, me conformo. Suscríbete a mi canal, sígueme en las redes y aquí terminan las semanas para el tejido de nuestro buito. Nos vemos en el próximo.